Agentes de la Policía Nacional Civil recibieron hoy la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. La primera sede fue dentro de la base militar Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17 de la ciudad capital. Autoridades reportaron que fueron vacunados 580 agentes de la PNC y para este miércoles se tiene previsto vacunar a 1.200 agentes más. Cabe resaltar que los agentes que ya fueron vacunados pertenecen al Distrito Central de la Policía Nacional Civil. Esta sede será ubicada para ellos. Sin embargo, los demás distritos para reunir a los departamentos y otros municipios estarán siendo ubicados en diferentes sedes, las cuales las autoridades de la cúpula policial y Ministerio de Salud Pública estarán anunciando para que puedan asistir a vacunarse. La vacuna que se estuvo aplicando a los agentes fue la Sputnik V, según informaron las autoridades del Ministerio de Salud y de la PNC. Y bueno, ayer precisamente hablábamos en el análisis con el licenciado Julio Rivera Clavería de las prioridades que se deben ir analizando y replanteando para este Plan Nacional de Vacunación. El Ministerio de Salud realizó una modificación, una adenda en el Plan Nacional y se agregaron sectores que se habían dejado para más adelante, pero que sin duda alguna son prioritarios. Los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes tampoco han dejado de trabajar durante toda esta pandemia. ¿Y cómo es posible que se dejan en este tiempo cuando debieron ser prioridad, debieron ser entonces como parte de esos primeros grupos? Pero qué bueno que se enmendó la plana, ¿no? ¿Qué piensa usted, licenciado? Vea, yo creo que es correcto, se enmendó la plana. Y qué bueno que el Ministerio de Salud primero lo haya entendido. Claro. Porque efectivamente en primera línea están los médicos, las enfermeras, los laboratoristas, todo el personal sanitario. Pero la Policía Nacional Civil juega un papel determinante en la seguridad ciudadana. Sale a la calle, trabaja con la gente, se relaciona con la gente, tiene que hacer capturas, tiene que hacer de todo y por lo tanto puede estar sujeto de una infección de manera inmediata. Pero aquí también hay otras instituciones que de igual manera tienen que ser vacunadas rápidamente. Bomberos y el Ejército. Vea, ¿qué va a pasar? Que ojalá que no, se nos venga una crisis crisis natural como las que hay en este país, deslaves, crecidas de ríos, yo no sé, cualquier cosa de lo que siempre pasa en Guatemala. Se va a tener necesidad de utilizar el Ejército, la policía y los bomberos. Y si ellos no están vacunados, se van a infectar. Por lo tanto, ellos deben de ser prioridad A. Después, seguir con el resto, maestros y todo lo que tiene que venir después. Porque plantear que las clases van a arrancar en agosto es primero, es muy fácil decirlo, pero la realidad es otra. Entonces yo creo que esta enmienda de plana del Ministerio de Salud es correcta. Por supuesto. Dentro de esta adenda se incluyó también el sector justicia, el cual hemos hablado aquí, que tampoco ha paralizado, porque imagínense que colapse, que paralice labores, todo el sistema de justicia. ¿Cuántas personas van a pasar durante cuánto tiempo también esperando un juicio, esperando que se pueda aclarar su situación legal? Aparte de ello, capturas hay todos los días. Claro. Por diversas situaciones, desde delitos menos graves hasta graves, y no se puede paralizar, no se ha paralizado. Entonces, también era necesario que se estableciera como una prioridad porque se exige el servicio, entonces también hay que darles esa protección. Creo que esa era la parte que no se comprendía y qué bueno que ahora el Ministerio de Salud lo reconsideró. Sí, porque efectivamente yo creo que hay que entender que el sistema de justicia se mueve en todas estas instituciones y organismos y el sistema de seguridad igual. Exacto, y se complementan. Exacto. Por lo tanto, es importantísimo que se les vacune rápidamente para que puedan seguir haciendo su trabajo. Vea usted la cantidad de muertos, jueces y fiscales. Es decir, no puede ser. Simple y sencillamente porque no han llegado a ellos las vacunas. Creo que este es el momento y qué bueno que el Ministerio de Salud haya enmendado la plana y que empecemos hoy a vacunar policías y a vacunar aparte de elementos del Ejército, bomberos, gente del organismo judicial, del Ministerio Público, de la Defensa Pública, etcétera. Creo que es fundamental. Todos ellos están en contacto con
con gente que está relacionada con problemas con la ley y que deben de ser cuidados porque al final ellos son los que le van sacando adelante la problemática de la justicia y de la seguridad en el país. Así es, vamos con unos datos para poder emplear entonces este análisis sobre la vacunación entonces a las fuerzas de seguridad. Y es que inició la fase 3 del plan de vacunación contra el COVID-19 con la vacunación de los agentes de la Policía Nacional Civil. Recordemos que la fase 1 del plan se enfocó en trabajadores de salud, socorristas y adultos mayores en hogares. La segunda fase está en desarrollo y actualmente se vacuna a mayores de 50 años y a trabajadores del sector de educación. Además, se inició la tercera fase que incluye al sector de seguridad nacional, iniciando con los agentes de la Policía Nacional Civil. Y también tenemos otros datos para ir entonces ampliando sobre este esquema que se ha establecido como parte del Plan Nacional de Vacunación. Y aquí actualmente hay que tomar en consideración que se está vacunando a guatemaltecos mayores de 50 años, maestros y agentes de la policía. Según los datos del Ministerio de Salud, 852.968 guatemaltecos han sido vacunados en la primera dosis. 198.427 personas vacunadas ya tienen su esquema completo y en total se ha administrado 1.051.395 dosis. Así avanza entonces este Plan Nacional de Vacunación. Hoy se hizo el traslado vía aérea para varios departamentos para continuar entonces con este plan, porque hay personas que están esperando su segunda dosis. Pero ahí lo ve. ¿Quién hace los traslados? El ejército también está colaborando. El ejército es el que hace los traslados. Al hacer el ejército los traslados, la tropa se puede infectar. ¿Y usted qué va a tener? ¿Un montón de infectados en el ejército, un montón de infectados en la policía o un montón de infectados en el organismo judicial y en la defensa pública y en el Ministerio Público? Por eso es vital que efectivamente la vacunación sea masiva y que entre directamente a estos dos sectores, el de seguridad y el de justicia. Y después proseguir con el resto de la vacunación que ya tienen planificado en el país, pero creo que es vital. Yo se lo digo porque a mí el miedo que me da es que se nos vengan un par de catástrofes naturales, como siempre se nos vienen huracanes o deslaves o derrumbes o lo que sea, y que efectivamente tenga que salir la policía, tenga que salir el ejército y los bomberos y se infecten. Porque entonces el precio que vamos a pagar es más alto que el trabajo que ellos van a poder hacer. Exactamente, por eso entonces vemos con buenos ojos que se haya hecho esta modificación y que se proceda entonces a vacunar a los agentes de policía, porque por ejemplo con los toques de queda, ¿quiénes estaban trabajando? Ellos. Exactamente, operó todo el sector de seguridad y de justicia. No dejó de trabajar y de esta forma entonces también funcionó la medida que se fue estableciendo en cuanto a los incumplimientos por no respetar el toque de queda, por poner uno de los ejemplos. Y así entonces también esperamos que se vayan tomando en consideración otros sectores que también son prioritarios. El sector turismo también está incluido dentro de esta adenda y creo que también es importante para ir reactivando la economía, ¿no? Vital, Sandy. Mire, yo creo que ese es un tema económico, 100% económico. El sector turismo es vital para ir haciendo que el turista extranjero tenga confianza y regrese a visitar Guatemala. Y hay que recordar que el turismo es una de las fuentes de ingreso, de las mayores fuentes de ingreso de divisas y de recaudación fiscal. Y si lo logramos rápidamente vacunar, creo que vamos a ir saliendo rápido de este bache que no permite que el turismo vuelva a la normalidad rápidamente. Exactamente. Así es que así marcha el Plan Nacional de Vacunación. Varios maestros ya han iniciado entonces también con su primera dosis. Varias personas han iniciado ya a concluir entonces el esquema, que también es muy importante poderles garantizar las 2 dosis para que se vaya avanzando también en el cumplimiento de este proceso y así le damos cobertura entonces para observar qué otros sectores van a ser incluidos, que ustedes estén pendientes también y que al momento que el Ministerio de Salud haga el llamado para el registro y que les llamen también para que vayan a vacunarse, lo puedan hacer. Estén pendientes de esta llamada para evitar entonces hacer aglomeraciones por gusto que ya se han visto en diferentes centros de vacunación. Quiero agradecerle al licenciado por acompañarnos esta noche. Ha sido siempre un gusto poderlo tener y lo esperamos mañana. Ojalá nos pueda acompañar.
Gracias. Vamos a la pausa, regresamos en breve.